Libertad financiera, ingresos pasivos, todo el mundo persiguiendo eventos de libertad financiera hay a patadas. Ni emprendí para tener libertad financiera, ni emprendí para ayudar a otras personas. Las otras personas a mí me la sudaban literalmente cuando yo emprendí. Y la libertad financiera ni siquiera sabía que existía. Yo emprendí únicamente porque no me gustaba la vida que tenía. Hay personas hoy en día pensando en tener libertad financiera cuando si alguien le pida por la calle pierde los papeles. Muy tonto tengo que ser para no hacer yo 2 o 3 mil eurillos al mes, que es lo que necesito para tener un estilo de vida libre. ¿Qué hábito o comportamiento voy a cambiar mañana gracias a esto que acabo de leer? El otro día estuve como ponente, me hicieron una entrevista en un evento de libertad financiera y me preguntaron precisamente sobre eso, sobre la libertad financiera, sobre qué opino yo sobre ello y di una respuesta un tanto diferente que quiero compartir contigo hoy aquí en este episodio. Porque también ayer llegué de Toledo, donde he estado un par de días, e invité a que viniera conmigo a Toledo a un cliente, a mi cliente Nacho, que después pasó a ser amigo y ya es como un hermano porque lleva dentro de la familia salvaje como 2 años. Nos estuvo contando el por qué se unió a la familia, lo que ha conseguido, todo lo que ha vivido en estos 2 años, el crecimiento, el cambio de vida que ha tenido y hablamos de la libertad también. Entonces, la respuesta que yo di el otro día respecto a la libertad y sobre todo la libertad financiera es algo que yo primero viví inconscientemente y después es como que me di la explicación a mí mismo para ver cómo la podía explicar fuera. ¿Por qué? La habrás escuchado 1001 vez. Libertad financiera, ingresos pasivos, todo el mundo persiguiendo eventos de libertad financiera hay a patadas. Pero para mí no es lo más importante, de hecho yo no es por lo que emprendí. No sé si es que yo soy diferente al resto de la humanidad, pero yo ni emprendí para tener libertad financiera, ni emprendí para ayudar a otras personas. Las otras personas a mí me la sudaban literalmente cuando yo emprendí. Y la libertad financiera ni siquiera sabía que existía. Yo emprendí únicamente porque no me gustaba la vida que tenía, porque yo sentía que había una energía tan grande dentro de mí que la estaba simplemente aniquilando cada día encerrado en una oficina. Y yo sentía que me estaba faltando el respeto a mi palabra, que no estaba siendo agradecido con la oportunidad que tenía en este universo, en esta experiencia que llamamos vida. Sentía que no estaba siendo agradecido porque estaba cogiendo todo mi conocimiento, toda mi energía, todas las posibilidades que yo tenía y las estaba cohibiendo como un inútil, encerrándome en un puesto de trabajo que todos los días hacía lo mismo. Hay personas a las que eso le gusta, no era mi caso. Por lo tanto, ¿qué tuve que hacer yo primero? Inconscientemente yo me empapé de docenas y docenas y docenas de miles de audios de desarrollo personal, de formaciones, de libros, simplemente para indagar en mi mente, para irme sintiendo cada vez mejor. Porque empecé, esto lo he dicho ya cuando conté mi historia, cuando yo me fui a Reino Unido, yo empecé a escuchar audios de motivación y desarrollo personal sin entenderlo, simplemente porque me gustaba la música de fondo que ponían, ¿no? En los speech de motivación ponían una música de fondo que a mí me gustaba para el gimnasio. Y yo digo, vale, pues me pongo esta música para motivarme, para entrenar porque me gusta y a la vez voy escuchando a algún tío hablando en inglés y así se me va quedando alguna palabra, pero yo no entendía nada. ¿Qué sucedió? Que el escuchar durante tantos meses y tantos años estos audios, estos podcasts en otro idioma, en inglés, para aprender inglés, cuando poco a poco, paso a paso, yo iba aprendiendo y entendiendo cada vez más el mensaje iba calando en mí, en mi subconsciente, iba reprogramando la persona que yo ya era. Quiere decir que yo empecé, imagínate una pirámide, la base de la pirámide, que es la libertad más importante, la primera libertad que tú tienes que aspirar, que todos debemos aspirar, una libertad que se debería de enseñar desde que una persona nace, pero que obviamente en el sistema educativo no existe, a no ser que haya algún profesor un poco avispado y le inyecte este conocimiento a los niños, es la libertad emocional. Y la libertad emocional o la libertad mental, para mí son dos diferentes, porque la primera es pasiva, quiere decir que nada externo te afecte, tú no tienes que hacer nada, pero nada externo te puede afectar. Hoy en día es impresionante, así recuerdo lo que me sucedió esta semana, no sé si fue en el coche o dónde me sucedió, que digo, tío, ¿cómo
puedes permitir que algo externo te manipule de tal manera. No recuerdo qué sucedió. Si era alguien que iba en el coche y se le cruzó a alguien, yo creo que era eso. Que iba alguien que iba en el coche y una persona le pitó algo. Me lo estoy inventando, creo, porque no sé si era esta situación o era otra y yo lo he visualizado y he hecho una analogía con esta que también sucede. Pero mira, nos vale como ejemplo. Hay muchas personas que van en el coche tranquilamente pensando en sus cosas, ¿sí? Y de buenas a primeras se cruza uno, le pita y esa persona pierde los papeles. Simplemente porque alguien ha pitado, ya le ha jodido todo el día, porque no tiene la libertad emocional. Cualquier suceso externo perturba la mente de esa persona y va por la vida simplemente como una pluma, que si uno le pita, le descontrola el día, si uno le pega una voz, le descontrola el día, si sucede una crisis, le descontrola la existencia. Entonces, eso es lo primero que tenemos que dominar. ¿Cómo coño hay personas hoy en día pensando en tener libertad financiera cuando si alguien le pita por la calle pierde los papeles? Soy inútil. ¿Quieres poner foco en desarrollarte como persona y hacer que ningún suceso externo perturbe tu paz interna? Eso es lo primero que has de tener que poner foco. Tu libertad emocional. Nada externo me afecta. Una vez que eso está en orden, está la libertad mental, que esa no es pasiva, es activa. ¿Sí? Una cosa es que nada externo me afecte y otra cosa es que yo haga fuerza por inyectar al mundo lo que yo quiero. Ahí viene el que tú pongas un mensaje ahí fuera y te dé exactamente igual lo que te digan. Ahí viene el dejar de procrastinar, el dejar el perfeccionismo, el actuar acorde a aquello que quieres, el hacer. La primera libertad hemos visto que es pasiva, esta es activa, es proactiva. Tienes que enseñar a tu mente a tomar acción por aquello que quieres. Cuando yo en el trabajo empecé a dominar la primera y la primera hacía que aunque yo no tenía confianza porque yo en Reino Unido no sabía hablar y trabajaba con personas que hablaban perfecto inglés y yo muchas veces me costaba verbalizar, era como un niño pequeño. Al inicio recuerdo una chica en mi oficina que se reía la inútil y un día, primero eso me hacía a mí sentir pequeño, sí, pero una vez cambié de trabajo y conocí a la inútil esta que se reía de mi acento, porque yo hablaba en inglés piporro, en inglés de mi pueblo, en inglés extremeño, y un día se empezó a reír de cómo yo hablé y la miré fijamente a los ojos y le dije: soy inútil, tú puedes llegar a comprender que yo estoy hablando en un idioma que no es mi lengua natal, que si yo te hablara de esta manera en mi idioma, el que llevo hablando toda la vida, te quedarías callada como una inútil porque tú solo sabes hablar uno y yo puedo hablar con fluidez dos. No sabía dónde meterse esa muchacha. No hubo ni un solo día más que se atreviera ni siquiera a mirarme a la cara. ¿Por qué? Porque yo puse todo mi foco al inicio en sentirme bien, en sentirme con confianza, pleno. Porque el empezar en un país de nuevo y sin dinero como yo me fui, hace que tus patrones internos, tu confianza se mueva. Porque yo era un niñato cuando me fui, tuve que crearme. Londres para mí ha sido... En los 6-7 años que estuve ahí, ha sido como un renacimiento. Me tuve que crear la persona que yo quería. Y para crear la persona que tú quieres, tienes que aprender de creencias, tienes que aprender todos los patrones que tienes del pasado, tienes que aprender de mentalidad, cómo funciona la mente subconsciente, cómo cambiar el paradigma que tienes aquí, cómo aprender con las 6 aptitudes y habilidades más elevadas, cómo aprender a visualizar la persona que tú quieres ser y traerle y empezar a vivir como ella. Tienes que aprender mucho. Hasta que yo no tuve todo eso, después pasamos al emprendimiento, porque yo me di cuenta, vete imaginando esto como una pirámide, venla dibujando, tienes libertad emocional, tienes libertad mental y ahora pasamos a la tercera. La tercera es por lo que yo emprendí. Yo no emprendí para ganar 50.000 euros al mes, para tener libertad financiera, no emprendí para tener un Ferrari, no emprendí para ninguna de esas cosas. Yo ni siquiera sabía que se podía ganar tanto, no lo sabía. No existía por aquel entonces cuando yo emprendí. Lo único que yo quería era largarme de esa puta oficina y tener un estilo de vida libre, de estar hoy aquí un lunes en mi casa haciendo lo que me gusta, estudiando como he estado estudiando, he ido a entrenar, ahora vengo aquí, estoy diseñando páginas web, estoy diseñando el evento líderes que tenemos este fin de semana, que si no te has registrado aquí abajo tienes el enlace, no sé qué coño hace que no estás apuntado aún, porque vamos a estar todo este domingo 27 de octubre, todo el día, compartiendo lo que he aprendido la última década. Si estás escuchando este podcast más tarde, ya se te habrá pasado. Presta atención para el siguiente. Entonces, yo lo que quería
era simplemente tener libertad temporal. Quería ser dueño de mi tiempo. Quería que si yo no quiero encerrarme en una oficina de 9 a 5 todos los días, no lo tengo por qué hacer. Y esto es lo que hablé ayer con Nacho, ¿no? En su entrevista, es decir, muchas veces vemos a personas ganar mucho dinero y pensamos que eso es muy difícil, porque es difícil, si no todo el mundo lo haría. Pero es que para tener libertad temporal no te hace falta tanto. Yo ganaba, lo máximo que ganaba en la oficina era 3 o 4 mil euros al mes. Para ganar 3 o 4 mil euros al mes de manera online tampoco es tan complicado. Si yo veía por aquel entonces a niñatos ganar 50 o 100 mil euros al mes, yo pensaba, muy tonto tengo que ser para no hacer yo 2 o 3 mil eurillos al mes, que es lo que necesito para tener un estilo de vida libre. Y cuando tú trabajas, te formas, actúas para conseguir eso y ganas 2 o 3 mil euros al mes con tu pasión, haciendo lo que a ti te gusta, ayudando a otras personas por internet, cuando tú tienes eso ya, que es decir, gano lo que podría ganar en un trabajo, pero lo gano siendo dueño de mi tiempo. Ahora sí puedes inyectar todo ese tiempo para ir a por la libertad financiera. Ahí sí puedes ver cómo invertir más en mejores formaciones, cómo estructurar tus negocios, cómo crear otra fuente de ingreso y cómo ir paso a paso creando esa libertad financiera. Pero no puedes empezar por la libertad financiera, que es lo que quieren todos los inútiles. Estoy en un trabajo, no sé ni respirar. El de aquí al lado, cuando hago un reel y me comenta, me perturba toda la noche y quiero mi libertad financiera. Esta gente debería de estar encerrada, porque son peligrosas, no entienden cómo va la vida, no entienden cómo vivir, no lo saben, no me lo explico. Es que encima a estas personas, si consiguieran lo que quieren, se les arruinaría la vida porque no saben comportarse, no sé qué coño harían. El universo, por la ley de la compensación que tiende a equilibrar todo, si a estas personas que no saben gestionarse, no entienden su mentalidad, no están desarrolladas personalmente, sus resultados superan su nivel de desarrollo personal, el universo les daría una hostia para igualarlo, porque eso tiene que estar igualado. Por esa misma razón, hay personas, a la mayoría lo habrás escuchado, que a quien le toca la lotería es cuestión de tiempo que vuelvan a su vida anterior o incluso peor la mayoría. ¿Por qué? Porque ha llegado a un resultado que no iguala el nivel de desarrollo personal de esa persona. Porque ha llegado a la cúspide de la pirámide, a la libertad financiera, sin pasar por la libertad mental, por la libertad temporal ni por la libertad emocional. Por lo tanto, tienes que definir en qué lugar te encuentras y empezar a trabajar a saco. Si estás en un trabajo, como yo estaba en la oficina, y no has escuchado mucho de desarrollo personal, de mentalidad, a saco con eso. Libros, formaciones. Y cuando digo libros, no es me leo todos los libros que hay para decir me he leído 10 libros. No, tienes que coger un libro y cuando hay una frase que verdaderamente te conecta, te detienes, reflexionas, la escribes, le das tu punto de vista. Es estudiar los libros, no leer los libros como un inútil. Tengo la casa llena de libros. ¿Y qué coño me importa a mí que te leas 10 o te leas 20? Si sigue pasando uno, te pita con el coche y te perturba. ¿Te quieres poner foco en estudiar lo que lees, en integrarlo, en pensar cómo lo puedes aplicar en tu vida, en pensar qué va a cambiar eso de ti? Cuando tú te lees algo importante, tienes que preguntarte eso. ¿Qué hábito o comportamiento voy a cambiar mañana gracias a esto que acabo de leer? Si la respuesta es nada, no has leído. Te has entretenido como un inútil, te lo digo siempre. Entonces pon pleno foco en eso. Cuando tengas pleno foco en eso, después desarrolla los hábitos, que es el activo, el proactivo. Cuando tengas eso, busca cómo tener tu libertad, cómo ser dueño de tu tiempo. Y muy importante aquí, esto lo hablamos ayer también en la entrevista que le hice a Nacho. Cuando yo, por ejemplo, salí del trabajo y te haces dueño de tu tiempo, es decir, todo, tú eres el jefe, ¿sí? Tú decides cuándo trabajas y cuándo no trabajas. Ahí es donde caen la mayoría de emprendedores. ¿Por qué? Porque no han trabajado su libertad mental, la activa, por lo tanto no tienen disciplina. Y como ahora nadie les dice lo que tienen que hacer, pues deciden quedarse en la cama hasta las 10, deciden empezar a trabajar a las 3, deciden que hoy me lo tomo libre, deciden que cuando tengo que hacer algo importante, pues ya lo pospongo más adelante y no tienen disciplina y entonces van cuesta abajo,
caen en picado y tienen que volver a un puesto de trabajo peor que el que tenían y encima habiendo testado ya lo que es la libertad temporal. Por eso tú tienes que trabajar tu mentalidad para no procrastinar, para ser una persona de disciplina, para que tus acciones estén soldadas a tu palabra, para que tú el domingo planificas la semana y lo que está escrito con sangre, se hace. Uy, Rubén, con sangre, qué dramático. Lo que se escribe se hace, porque si no lo dramático va a ser el resultado de no hacerlo. Y después cuando tú estés ahí, ya sí que pon foco en cómo estructurar mejor el negocio, cómo rodearme de personas que me den más claridad en cómo puedo llegar a esa libertad financiera. Pero la pirámide se construye desde abajo. Espero que esto te haya servido, que pongas claridad en qué punto de la pirámide te encuentres y estés en el que estés. No quiere decir que no voy a pensar en la libertad financiera si estoy abajo, por supuesto, pero tengo que poner foco en todas las capas, no únicamente pensar en el dinero sin trabajarme a mí, porque si no, el universo lo va a compensar. Un puto abrazo. Si estás aquí en YouTube, coge este dedo, este pulgar y dale a este vídeo de aquí, a este podcast, porque te garantizo que te va a gustar. Nos vemos en el próximo episodio.